Bienvenidos al programa Lingüística para Todos. Escúchanos por Radio Online UTPL. Hola a todos, un día más con todos ustedes desde Radio Online UTPL en el programa Lingüística para Todos. Estamos aquí en una serie de programas hechos por los estudiantes de comunicación social para llegar a ustedes con un tema que nos parece muy interesante. Si todo el mundo se preocupase un poquito más de la lingüística, entenderíamos un poco más la comunicación humana. Y como es un tema que parece que todos los estudiantes le tienen tedio, manía, no quieren, hay que buscarle el lado positivo, el lado bueno. Vamos a hacerlo a través de estos programas radiales. Hoy están con nosotros 4 estudiantes, solo chicas, imagínense. Y ellas mismas se van a presentar. Hola a todos. Vamos a presentarles un programa dinámico en donde aclararemos muchas dudas sobre lingüística. Mi nombre es Montserrat Jaramillo, curso el primer año de Comunicación Social en la Universidad de Técnica Particular de Loja. Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Nicole Jaramillo y también curso el primer ciclo en la Universidad Técnica Particular de Loja de Comunicación Social. Hola con todos, mi nombre es Esperanza Namisela y espero que este programa sea de su agrado. Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Doménica Quesada, curso el primer ciclo de Comunicación Social en la Universidad Técnica y espero que podamos aclarar todas sus dudas y este tema es muy lindo, muy dinámico para que ustedes lo disfruten. Bueno, pues hemos llegado a un punto de la lingüística en que la pregunta general que se hace todo el mundo, viendo ahora la cantidad de canales que tenemos para comunicarnos y la cantidad de lenguas que se saben hablar y la cantidad de idiomas que se van conociendo y la cantidad de variaciones que estamos viendo y que eso gracias a las redes sociales se percibe mucho más, la pregunta sería, ¿cuántas lenguas hay en el mundo? ¿Ustedes creen que esta pregunta se podrá contestar? Al final, en conclusiones, veremos qué sucede. Vamos con la primera pregunta para ir dilucidando si esto puede ser cierto o no. ¿A qué se denomina lengua? Empecemos por lo más básico. Para entender esta pregunta hay que saber primero qué es lengua y qué es dialecto. Según Saussure, dialectos son las variaciones lingüísticas que existe de un idioma. Una lengua es el conjunto de estos dialectos. Para que lo entiendan mejor, dialecto son las variedades de un mismo idioma. Un ejemplo que podemos dar es que en el Ecuador se habla el español, es un idioma, es la lengua de aquí de Ecuador, pero los dialectos van separados. Por ejemplo, en la costa se habla el español de la costa, se habla el español de la sierra y se habla el español de la Amazonía. También hay que dejar en claro que la lengua se puede dividir tanto en lengua cultivada, estandarizada, como en lengua natural, y hay que dejar muy en claro estas diferencias. También podemos contar la lengua vulgar, la cual es de la que parte la lengua cultivada. La lengua vulgar no se la tiene que tomar como un lenguaje malo o algo inculto. Todo lo contrario, la lengua vulgar es lo que usamos a diario, y la lengua cultivada es aquella que tiene reglas. Según Juan Carlos Moreno, nos dice que las lenguas naturales son las que venimos trayendo desde que nacimos y que vamos interactuando con las demás personas todos los días de nuestra vida. A la diferencia que las lenguas cultivadas en cambio, vienen de las lenguas naturales, que esas tienen gramática y que no van a ir dejando atrás a las lenguas naturales, porque si no se convertirían en lenguas muertas. En conclusión, como llegamos a decir, las lenguas naturales son desde que es el lenguaje materno. Son lenguas que se producen hechas por comunidades humanas que van hace tiempos. Y también las lenguas cultivadas son las que no tienen ninguna estructura, ningún grado de gramática, nada, salen naturalmente. Aquí tengo una pregunta y una duda, porque una de vosotros ha dicho que las lenguas cultivadas tienen gramática. ¿Y las lenguas naturales? Mi compañera, voy a hacer un análisis de esto.
Cuando nosotros hablamos de lengua vulgar, no nos referimos a una lengua mala, como dijo mi compañera Nicole. Nos referimos a que es la lengua que se habla el vulgo. Y esta también, aunque nosotros no nos demos cuenta, utilizamos unas reglas gramaticales, pero no estrictamente estructuradas. Claro, como dice Montserrat, las lenguas cultivadas están compuestas de manera indirecta por nosotros, es decir, les ponemos la gramática pero sin estar predispuesta antes. En cambio, las lenguas cultivadas ya tienen la gramática en sí. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la licenciada María Nieves, una lengua natural sí tiene sus reglas, pero no tal cual como se lo podría decir en las lenguas cultivadas. Así es. Realmente esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Hacemos una conformación de frases, pero a veces los verbos los utilizamos de diferente manera, mientras que en las lenguas cultivadas tenemos reglas gramaticales rígidas, específicas para cada forma de escribir. Y eso nos pone una camisa de fuerza muchas veces. Como decían aquí las jóvenes, no es cierto que las lenguas vulgares no sean importantes. Al revés, esa es la cultura de los pueblos. Eso es lo que verdaderamente nos da su cultura, su trayectoria a lo largo de la vida, y desgraciadamente tenemos que pensar que algo más ha pasado con estas lenguas. Pero vayamos despacio, sigamos desmenuzando este tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lengua oficial? La que cada país pone como lengua que se debe hablar en su entorno geográfico. Ya, lengua oficial, para saber eso, tenemos que saber qué es lengua natural y una lengua cultivada. La natural es como acabo de decir hace un momento, que es la lengua materna. La lengua materna que viene como de comunidades humanas que hicieron un propósito de comunicación. Y las lenguas cultivadas son lenguajes escritos que no tienen, que su propósito tienen reglas, gramática, estructura. Y respondiendo a la pregunta, los lenguajes oficiales son lenguas escritas y estándares que tienen un cierto grado de estandarización, pero que no son lenguas cultivadas y no son lenguas naturales. Una lengua es lo que nosotros hablamos diariamente con las demás personas, y en cambio ahí también entran lo que son los dialectos. Un dialecto en sí son las diferentes lenguas. Por decir, en España se usan los términos cerillos y ordenador, y en Ecuador en cambio son fósforos y computadora. Entonces estos lo podemos decir que son variaciones dependiendo a las provincias, pero de un país. En sí la lengua oficial es, digamos, el castellano. Para concluir y poder responder bien esta pregunta, diríamos que la lengua oficial de un país sería una lengua cultivada. Y obviamente, por ende, también sería la lengua vulgar, pues todas las personas van adaptando esta lengua cultivada a su entorno, a su contexto, y la van volviendo una lengua vulgar. No digo que la estén haciendo mal o que le estén fallando a la gramática de esta, simplemente que la estén adaptando a su entorno. Así que esta sería la lengua oficial de cada pueblo. Cada comunidad tiene una lengua oficial. No podemos generalizarla ni universalizarla. Para añadirle, también se basan regidas a políticas, para estructurarse políticamente en una determinada sociedad. Es decir, cada país, para poderse entender genéricamente, necesita tener algo a que recurrir, una lengua al que todo el mundo pueda recurrir, aunque después tenemos la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta consiste en: ¿cuál es la diferencia entre dialecto y las diferentes lenguas? Es decir, dialectos, lenguas oficiales y las diferentes lenguas. Bueno, respondiendo a esta pregunta, hay que un dialecto es digamos
una lengua universal que, digamos, el castellano, el francés y el inglés son las lenguas universales. Y, por ejemplo, en Ecuador se habla los indígenas hablan un dialecto, pero son locales. Como ya lo dije anteriormente, un dialecto son variaciones lingüísticas que tiene una lengua. Di un ejemplo de esto, pero para recalcar, hay diferentes lenguas que tenemos que tener en cuenta. Una lengua natural, una lengua cultivada y una lengua estándar. La lengua natural, como ya lo hemos dicho, es la lengua materna, la que nace por culturas, y yo creo que esta lengua natural es la que forma los dialectos. Según Humboldt, hermano de Alexander Humboldt, es el que propone esto y lo dice, que un dialecto depende de una lengua natural, es propia de una lengua natural. La cultivada, como ya lo hemos dicho, está regida por reglas y es la que escribimos. Esta no la podemos hablar, sino solamente escribirla. Y la lengua estándar son las que se utilizan en academias, en instituciones. Es decir, una institución de abogados se puede relacionar con su mismo lenguaje. Una cosa más que hay que añadir es que, como dijo Juan Carlos Moreno Cabrera, hay que diferenciar una lengua escrita de una lengua cultural, de una lengua cultivada, ya que no podemos hablar una lengua escrita, porque sin embargo, con el pasar del tiempo vamos a ir modificándolo y vamos a ir cambiando y añadiendo diferentes aspectos que se van dando en nuestro contexto. Aquí os voy a poner una pequeña trampa. En el Ecuador tenemos como lenguaje oficial el español, y hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero, ¿y la lengua quichua? ¿Y la lengua shuar? ¿Cómo quedarían dentro del entorno geográfico? ¿Como lenguas propias o como dialectos? Yo creo que quedarían como dialectos, porque hay me equivoqué, como lenguas propias, porque vienen de nuestras raíces, es nuestro lenguaje natural. Ahí en nuestro vocabulario hay algunas palabras que están incluidas en nuestro lenguaje. Un ejemplo muy claro sería, como dicen acá, algunas personas, no todas obviamente, como conocemos a la persona papá. Una palabra shuar sería taita. Ese es un ejemplo muy claro. También podría añadirse chachá y para decir frío y muchas palabras más que vamos acoplándolas a nuestro idioma, nuestro dialecto, nuestro lenguaje con el que nos comunicamos a diario, que las metemos de manera implícita en nuestras conversaciones diariamente. Claro, como ya lo he dicho, es algo geográfico que está determinado. Es decir, yo pienso que si un gringo dice o quiere referirse a Ecuador, puede preguntar primero por la lengua de un quichua, es decir, por conocer nuestra cultura. Primero se va a guiar por esto. Es que en las lenguas naturales son las que nosotros vamos teniendo, no siempre van a evolucionar, pero las vamos teniendo presente. Entonces, en sí, Shashur decía que los dialectos son un conjunto exclusivo de las lenguas y que estas a su vez no vienen a poner no vienen a poner algo sus reglas en sí. Entonces, miren la cantidad de cosas que hemos visto. Ustedes han puesto ejemplos muy interesantes de palabras que han ingresado a la lengua española del quichua y a la inversa también pasa lo mismo. Pero, ¿ustedes consideran que el español, que es el idioma oficial del Ecuador, es el mismo español que se habla en España? No, porque
varían no solo en los dialectos, sino que también varían en las palabras que se van diciendo, en el mismo vocabulario de cada país. Poniendo un ejemplo, podríamos decir tinto y aquí y en España son muy diferentes. Pues en España se le dice tinto a un vino y aquí se le dice tinto a un café. Así que un español que venga aquí a Ecuador sí sufriría un choque cultural en torno a las lenguas. Pues podría decir palabras que para nosotros significan otras cosas y ellos se van hablando con ese estilo. Claro, no podemos universalizar una lengua. Por ejemplo, aquí se habla el español de Ecuador. En México se puede hablar el español de México. Es decir, como lo dijo mi compañera, como puso un ejemplo con España y Ecuador. Ya, los dialectos también van cambiando, como en Argentina, España, México. En todo lado puede que algunas palabras sean las similares, pero las conocemos como otro. Y entonces, chicas, ¿de qué depende la cantidad de lenguas que hay en el mundo? Cuéntenme, porque eso realmente choca. Claro, es algo que sinceramente cada persona lo vería de un punto diferente, pues hay que ver la perspectiva desde la que se cuentan cuántas lenguas hay en el mundo, ya que depende de si queremos contar cuántas lenguas naturales, cultivadas, vulgares hay, y habrían cantidades realmente enormes. Así que si nos ponemos a contar las lenguas cultivadas, sería una cantidad mucho menor que las lenguas naturales, pues cada comunidad, por pequeña que sea, tiene su propia lengua natural. Así que la pregunta sinceramente está mal estructurada, la principal de cuántas lenguas hay alrededor del mundo, porque hay que especificar cuántas lenguas diciendo cuántas lenguas naturales, cultivadas o el tipo de lengua del que se quiera saber con precisión que hay alrededor del mundo. También hay que tener en cuenta que para responder a esta pregunta tenemos que tener en claro qué son las lenguas naturales, qué son las lenguas cultivadas, porque en sí los dialectos se derivan dependiendo de la geografía en que las comunidades a su país, y como siendo en Ecuador hay muchos dialectos, pero también hay sus lenguas locales. Bueno, casi han respondido a la última pregunta, que es la que nos hicimos al inicio. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? Y si esta pregunta está bien estructurada o mal estructurada. ¿Realmente nos podemos dar cuenta que está bien estructurada? La verdad que no, porque para decir cuántas lenguas hay en el mundo, como dijo Nicole, tenemos que decir a qué lengua nos referimos. Es decir, si contamos las naturales, las cultivadas, las estandarizadas de un solo país, podemos encontrar una cantidad enorme de lenguas. Si lo decimos cuántas lenguas hay en el mundo, tenemos que contar lo oficial de cada país. Es decir, había un escrito en el libro de Juan Carlos Moreno que decía que para poder contestar esa pregunta tenemos que contestar cada país, cada país y luego sí determinar el idioma que cada país habla. Y es decir, lo podemos nombrar, por ejemplo, cantidad de país habla español y cantidad de país habla inglés. Claro. Cada país tiene su esencia, tiene algo que los identifica a cada uno. Por ende, entendemos que conocer los diferentes idiomas de cada país que existen, porque son muchos, la verdad, para cual nosotros tenemos que empezar a contar que pasarían más de 3 millones de dialectos para poder en sí contestar esta pregunta. Así que, bueno, en conclusión, podríamos decir que la pregunta no debe estar tan generalizada para poder responderla, sino que se debe enfocar más bien en el tipo de lengua del que queremos contar, porque no es lo mismo contar las lenguas naturales a contar las lenguas cultivadas, porque como ya lo dijimos antes, se diferencian bastante, así que hay que reconocer esta diferencia y poder contar cuántas lenguas cultivadas hay en cada país, cuántas lenguas naturales, y hacer la suma de todo eso realmente sería un número muy grande, muy, muy grande. Pues a partir de toda esta conclusión a la que habéis llegado, a mí me surge una última pregunta y que está totalmente relacionado con el tema. ¿Ustedes consideran que hay un español, un inglés, un francés universal?
Realmente, como ya lo vino diciendo Montserrat, podemos entendernos hablando este español, pero no es que esté generalizado, ya que los términos varían dependiendo de cada país, de cada ciudad, de cada región incluso. Entonces no podemos decir que este español está universalizado. Sí nos entendemos los españoles con los ecuatorianos tal vez en una que otra palabra, pero no en todo. Ya, como decía mi amiga, es como que todos nos podemos entender, pero hay diferentes dialectos, como en el inglés también, o sea, es un idioma en general, pero también cambian algunas palabras, pero son muy entendibles. Luego podemos considerar que no hay una lengua universal y que no es cierto que haya un solo español, ni un solo inglés, ni un solo francés. Bienvenidos al mundo de la diversidad, porque de eso se trata. Las lenguas son vivas, están en constante cambio. ¿Qué me pueden decir de estos cambios que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad? Humboldt decía que hay que considerar a la lengua como una unidad que está en constante cambio y en constante evolución. Claro, también Lamarck decía que la lengua va evolucionando dependiendo del contexto y todo esto. Así que la lengua, respondiendo a su pregunta, Respondiendo a mi pregunta, lo habéis respondido. Lo que pasa es que todos tenemos que darnos cuenta que es un primer programa de radio y los nervios fluyen. Y hay que tomar en cuenta también el gran resfriado de Doménica. Así que vamos a pasarle a la pobre la voz que tiene, porque el resfriado es evidente. Estamos en crisis de este tema. Miren, han llegado ustedes a unas conclusiones muy interesantes. La lengua, primero, no es estática, en constante evolución desde que el ser humano es ser humano. Segundo, no existen lenguas universales. Y tercero, ni el español, ni el inglés, ni el francés, ni el chino, ni el mandarín, ni en ninguno son únicos. Exacto, es una conclusión realmente que nos ayuda mucho a entender, porque no podemos decir que una lengua está universalizada. La única lengua que tal vez podría ser universal sería la escrita, pero como ya lo dijimos antes, no podemos hablar una lengua escrita. Y además tiene prestaciones también de otras lenguas. Sí, es cierto. Y como lo decía antes, la evolución de las lenguas, podemos ver un ejemplo que se añadió la palabra tuitear en los diccionarios debido al gran uso que se ha dado, y ya se lo usa incluso como un verbo, y se han dado más manifestaciones de diferentes lenguas a lo largo del tiempo, que se va cambiando, también como el solo, que se cambió, que pasó de tener una tilde a pasar a tener otra a no tener tilde. Sí, exacto, y muchas variaciones más que se van dando en torno al paso del tiempo y cómo la gente las va usando. Muchísimas gracias por esta participación, realmente ha sido muy agradable el conversar con vosotros de un tema tan interesante como es el saber ¿cuántas lenguas existen? Si realmente las podemos estudiar, si no las podemos estudiar, y cómo eso nos va a permitir, como comunicadores sociales, entender la comunicación desde la variación. Me gustaría que se despidan ustedes para el próximo programa. Muchas gracias a todos los oyentes. Espero que les haya quedado libre de dudas, cualquier pregunta que tenían. Y espero que nos acompañen en otro programa radial. Muchísimas gracias por escucharnos. Saben que estamos aquí para responder cualquier pregunta y cualquier inquietud pueden contactarnos realmente si quieren por Facebook o por cualquier medio. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que les haya servido esta información. Muchas gracias por haber prestado un momento de su tiempo en este tema que es muy interesante. Esperamos haber aclarado sus dudas. Cualquier cosa, como dijo mi compañera, nos pueden contactar y preguntarnos. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos a nuestro programa. Espero que haya sido de mucha importancia para todos ustedes.
Y también esperamos que la lingüística se les haga muchísimo más interesante porque realmente es un campo súper abierto, el cual nos da tantas enseñanzas que nosotros sinceramente no teníamos ni idea. Así que le quiero agradecer personalmente a la licenciada María de las Nieves, Magíster María de las Nieves, por sus grandes enseñanzas. En serio, muchísimas gracias. Yo tengo una forma de pensar que los títulos no hacen al monje, así como el hábito tampoco lo hace. Así que tranquila, María de las Nieves funciona perfectamente bien para mí. Esperanza, Montserrat, Nicole y Doménica, muchísimas gracias por esta participación. Yo me lo he pasado bien. Sigo disfrutando de los programas radiales y espero que nos puedan seguir escuchando en Radio Online UTPL en el próximo programa de Lingüística para Todos. ¡Chao! ¡Hasta el próximo!